Hola, soy Roxana Giamelo, vivo en la ciudad de La Plata, tengo 59 años y soy una de las referentes de Fibromialgia La Plata. Es una organización que trabaja para y por las personas con sensibilidad central. Estudié en la Universidad Nacional de La Plata, hice toda mi carrera allí, primero como diseñadora, después como comunicadora. Trabajé durante más de 28 años en programas de divulgación científica desde la Universidad de La Plata y un ejercicio docente universitario. Un día en mi vida es, como la de todas, impredecible. En realidad es como que nunca sé cómo voy a estar al día siguiente y cómo será mi día. Hay etapas en que estoy bien o puedo manejar la situación de mi condición. Hay etapas en que entro en crisis y es muy complejo poder definirlo con una sola palabra también. Es la rigidez matinal, es tener que disponer de 2 o 3 horas para poder arrancar el día, es despertarse con un no todos los días para enfrentar el día, y a veces se puede y a veces no se puede. Necesito muchas situaciones, muchas condiciones de accesibilidad, necesito espacios de silencio, necesito espacios muchas veces sin luz para no alterar mis sentidos, necesito pocas situaciones de estrés, lo cual se hace complejo. Necesito terapias complementarias porque la medicación no alcanza y muchas veces es contraproducente. Y entonces el día se complica en ese sentido. La vida normal, como se la entiende, entre comillas, no existe ni para mí ni para todas las que llevamos adelante o convivimos con esta condición, sino que hay que adaptarse. Hay que adaptarse y a veces se consigue y a veces no. Aunque yo pueda haber encontrado algunas opciones, a veces las crisis son inevitables y eso significa el encierro, el desgano, la falta de fuerzas, el no poder estar parada, el no poder estar sentada, el no poder dormir, el trastorno cognitivo, la pérdida de concentración, la falta de comprensión, la intolerancia a las pantallas, en una era de hiperconectividad, y eso básicamente condiciona nuestra vida, mi vida independiente. El síndrome de sensibilidad central está incluyendo a la fibromialgia, al síndrome de fatiga crónica, síndrome químico múltiple y electrosensibilidad. Es una disfunción, una alteración a nivel neurológico de los receptores y transmisores del dolor o de cualquier otro estímulo que pueda llegar a nuestros sentidos. Eso genera una disfunción también en las hormonas que funcionan de manera aleatoria e independiente. En general se habla más de fibromialgia, que es lo que tal vez se conozca más, o haya especialistas que se hayan ocupado un poco más en este tema, pero nosotros convivimos o con predominios de fibromialgia. Dentro de la fibromialgia, predominios de ciertos síntomas según los casos y los cuadros.
Hay otros casos donde predomina la fatiga crónica y no tanto la fibromialgia, y hay casos donde predomina el síndrome químico múltiple con mayor contundencia y mayor grado de severidad. Esto es central comprenderlo, porque cuando se habla de fibromialgia estamos hablando, la literatura está hablando de más de 100 o 200 síntomas, depende de la fuente, y en realidad son todos síntomas asociados a todo este síndrome de sensibilidad central, que si bien hay muchas teorías, ninguna ha tenido más entidad que la que mencioné recién en cuanto a la disfunción en los neuroreceptores. En cuanto a cómo se manifiesta, en realidad yo diría, en primer lugar, se activa por un estrés postraumático, se activa después de una virosis importante, y también se activa por una exposición química importante también. Una exposición a las pantallas, por ejemplo, o ondas electromagnéticas, o todo eso junto, y de ahí el predominio que pueda tener en cada organismo. Cada persona es además un conjunto de órganos, que es el paradigma que queremos romper. Tenemos una historia, todas tenemos una historia, y en este contexto de pandemia de este año, justamente estas tres condiciones nos hace poner en signo de preguntas acerca de qué va a ser la pospandemia. Son tres situaciones que se dan en este contexto, y más que nunca necesitamos ser consideradas, porque seguramente después de esto vendrán muchos más. Bueno, entre los síntomas característicos y típicos tienen que ver con el dolor crónico, la falta de los trastornos cognitivos, el cansancio, la fatiga y el agotamiento sin motivo, sin haber hecho un esfuerzo considerable, ni mucho menos, la intolerancia a los químicos, y entonces ahí aparece una cantidad de cuestiones que hay que prestarle atención. Y no solamente es, primero, en el caso de los adultos y jóvenes, estar atentos y atentas a los primeros síntomas que aparecen de repente sin que te des cuenta. Cuando empezás a darte cuenta que aparece un dolor que muta en tu cuerpo absolutamente sin motivo, cuando aparecen complicaciones respiratorias, por ejemplo, ante una cuestión química alterada. Pero básicamente, además de darte cuenta, de estar atenta, no es solamente, hay que obviamente hacer una consulta médica, y ahí hay un peregrinaje ante el profundo desconocimiento que hay sobre el tema, porque la invisibilidad de nuestra condición hace que no haya evidencia científica, no hay ningún estudio que lo certifique. El diagnóstico se hace de otro modo, y entonces muchos son los que tienen que estar atentos, desde los padres, madres y padres, atentas a los chicos y chicas, los jóvenes en sus actividades, los docentes, por ejemplo, cuando una alumna, un alumno puede empezar a dejar de prestar atención o no rendir lo suficiente, los profesores de educación física, los gimnasios, cuando de repente empiezan a aparecer cuestiones que no son habituales y normales en la persona, y eso es un llamado de atención y que requiere de modo urgente por lo menos una consulta. El ámbito laboral en realidad es uno de los grandes puntos de conflicto en nuestra vida, porque mientras uno se da cuenta que no puede responder, de repente la vida empieza a complicarse cotidianamente, lo que
Habitualmente, no quiero generalizar porque sé que hay excepciones, pero lo que sucede habitualmente es el descreimiento, porque uno no puede explicar qué es lo que le pasa, porque no tiene diagnóstico, por ejemplo, y puede deambular durante años con una polifarmacia encima impresionante, y empiezan a aparecer los síntomas, la falta de concentración, el no poder llevar adelante la actividad laboral habitual, sea la que sea. Muchos, según el tipo de trabajo, hasta corren riesgo de vida en el caso de que tengan que manejar maquinarias, por ejemplo. Pero en el caso de los docentes, la falta de concentración es un tema importante. Hoy el tema del teletrabajo también nos pone en un lugar que no fuimos incluidos, nos pone en un lugar complejo por nuestra intolerancia a las pantallas. Y entonces lo que sucede en el ámbito laboral es primero el descreimiento, y cuando esto avanza sin diagnóstico, sin saber decir de qué etiqueta me ponen, aparece la violencia simbólica, primero, aparece la violencia laboral, y por más que aunque hay leyes que abordan el tema de la violencia laboral, hacen falta 2 testigos para hacer esa denuncia, y realmente difícil que 2 compañeros de trabajo o compañeras de trabajo se jueguen su trabajo, lamentablemente, al ser testigos en una causa de ese tipo. Esto lo he vivido y hay miles de casos. Entonces eso hace que se estima, vivimos en estimaciones en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, se estima que el 40% termina perdiendo el trabajo. O bien un día en que no se puede ir a trabajar y se pide licencia, cuando se pone el diagnóstico no se la consideran, y por inasistencias injustificadas, según el marco laboral, una persona puede quedarse sin trabajo por causas injustificadas, por el no reconocimiento. El proyecto de ley de sensibilidad central, que hoy está a un paso de tener media sanción en la provincia de Buenos Aires, básicamente rescata desde su sentido más básico e imprescindible nuestro reconocimiento y el reconocimiento de nuestros derechos. Hasta hoy estamos excluidos del sistema. Somos mayoritariamente mujeres, creo que es el único colectivo que no ha sido reconocido todavía en ese sentido. Y el reconocimiento de nuestra existencia tiene que ver con eso, entrar al sistema, y que la legislación que de aquí en más la que se hizo en tiempos de pandemia nunca nos incluyó, pero bueno, a partir de que poder lograr una ley que nos reconozca, tenga esa potencialidad de inclusión y reconocimiento de derechos. Y los derechos tienen que ver el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a una vida independiente, el derecho a la accesibilidad, a ajustes razonables. Depende del cuadro y depende de la condición de cada uno. Otro de los ejes centrales justamente tiene que ver con lo laboral, que el ejercicio o el poder acceder a licencias especiales por las características de nuestra condición. No siempre hacen falta licencias largas, sino que como esta condición tiene etapas de estabilidad, de mesetas y de crisis, a veces hacen falta un sistema de licencia laboral diferenciado para evitar la pérdida laboral en general en edad de producción, de edad productiva. El otro tema central tiene que ver con todo un abordaje integral de esta problemática, porque no es solamente, ya digo, un tema de salud. El tema de salud implica muchas veces
bueno, relacionado directamente a la cuestión laboral. La pérdida del trabajo implica llegar a la exclusión o a la dependencia, y además se cruza con la cuestión con cuestiones de género, en el sentido de el ejercicio de la violencia en el contexto intrafamiliar. Hay cada una de nosotros tiene una historia, un contexto y una personalidad. Y eso hace que depende de esas condiciones, es el modo de poder afrontarlo, pero la mayoría no está en condiciones, de quedar en la exclusión, quedarse sin trabajo a los 50 años sin haber cumplido su etapa laboral como corresponde, hace que no haya ningún tipo de resguardo y atender la cuestión de la discapacidad hace que nos permita poder seguir accediendo justamente en condiciones de accesibilidad y de ajustes necesarios. Por ejemplo, un cambio de horario laboral. Simplemente con eso se resolverían muchas cuestiones. Por citar un ejemplo nada más. Estamos a muy pocos días de terminar el año y a la espera de la última sesión en la Cámara de Diputados para obtener la media sanción de nuestro proyecto de ley, después de 5 años de lucha como demanda social. Esperamos que salga todo bien, pero si esto no sucede, el proyecto caerá y habrá que intentar retomarlo el año próximo. Pero de todos modos, los tiempos son largos, los tiempos de una ley siempre son largos, y lo que va a suceder, si esto no se aprueba, es que el Estado va a seguir, como hasta ahora, va a seguir gastando cifras multimillonarias en este deambulaje en el que nos vemos obligadas a transitar en búsqueda de un diagnóstico, ya sea por coberturas en los hospitales, por coberturas en las obras sociales y también, obviamente, nuestro propio endeudamiento intentando buscar un diagnóstico. Además, en el caso nuestro, el impacto no solamente va a ser fuerte porque se ha luchado muchísimo y en esto pusimos el tiempo, le pusimos nombre, le pusimos la cara, le pusimos el cuerpo, le pusimos el tiempo, le pusimos energía. Y más allá del impacto emocional que puede tener, seguiremos siendo las tildadas o las nombradas como locas, como haraganas, como las que nuestro destino es un psiquiatra. Seguiremos siendo víctimas del descreimiento médico, social, laboral, familiar. Seguiremos siendo víctimas del destrato, de la humillación y seguiremos sin dignidad. Me refiero en femenino porque mayoritariamente somos mujeres. Internacionalmente se estima que la relación es 9-1, 9 mujeres por cada hombre. Y así todo, y con toda la lucha sobre género que hay desde hace años, todavía hay mujeres que no se animan a hablar, todavía hay mujeres que callan, que se muerden la lengua en sus casas para no perder a su esposo, para no perder a su pareja, para no perder a sus hijos, y cuando lo hacen, igual se van. Sin hablar del ejercicio de la violencia, ya sea simbólica o explícita. Pero hay otra situación que tiene que ver con los hombres. Los hombres existen, también lo padecen, pero el problema es que no hablan, callan. Y creo que ahí hay un tema, salvo honrosas excepciones y valientes excepciones, creo que hay un tema de mandato social.
Los hombres tardan muchísimo tiempo en llegar a un consultorio, tardan muchísimo tiempo en pedir ayuda. Ingresan a los grupos cerrados, que es nuestro primer espacio de contención a través de las redes, pero no expresan lo que les pasa, o de vez en cuando hacen una pregunta, pero puntual. Sé que están ahí, pero el mandato social es tan fuerte que así como la mujer todavía tiene que seguir rompiendo mandatos sociales, mandatos culturales, el hombre más aún todavía, porque el hombre no puede llorar, el hombre no puede expresar su dolor, el hombre no puede expresar su impotencia. Y entonces ahí se abre otra pregunta, que es empezar a hablar de la nueva configuración de masculinidades, ¿no? En esto somos todos iguales. Cifras, un tema en Argentina y un tema que está incluido también en el proyecto de ley, tener un registro estadístico. En Argentina, en la provincia de Buenos Aires, realmente no sabemos cuántas somos. Internacional, nos tenemos que manejar por estimaciones internacionales. Y esas estimaciones internacionales están hablando solamente en el caso de fibromialgia, entre un 3 y un 5% de la población. En el caso, tomando solamente a todo el síndrome en su totalidad, las estimaciones pueden llegar a un 20% de la población afectada. Eso significa que sobre una estimación de la población actual de 17 millones de personas en la provincia de Buenos Aires, quizá 3,5 millones de habitantes en esta provincia estén diagnosticadas o en búsqueda de un diagnóstico o subdiagnosticadas. Esta es la gran pregunta que necesitamos que nos respondan. Fibromialgia La Plata nació como nace este movimiento en todo el mundo, a través de un grupo cerrado de Facebook. Ante la falta de respuestas, necesitamos empezar a encontrar un espacio en común, y era a través de las redes. Hay un espacio en común de consulta, de contención, de empatía, de encontrar un par, de saber que no estamos solas, de información que no obteníamos por fuentes oficiales. Pero llegó un momento en que era necesaria la visibilización, porque en un grupo cerrado nos vemos entre nosotras y si bien es importantísimo y cumple un rol central, la visibilización pública, esto de ponerle nombre y explicar y tener un contacto estrecho, directo, el cara a cara con alguien que puede estar transitando por la misma situación o un familiar, es lo que nos decidió a tomar esa decisión. Esa decisión se concretó allá por octubre del 2016, en el primer Sos Vos Soy Yo en el pasaje de Ardo Rocha, junto a ustedes, Fundación Medihome, que nos abrió la puerta y bueno, desde ahí no paramos. Empezamos con muchas preguntas, con muchas interrogantes. Nunca nos imaginamos llegar hasta acá, pero sí quiero destacar básicamente que nuestras actividades tienen que ver con las reuniones mensuales que este año han quedado suspendidas. El Zoom ha hecho lo suyo cuando se pudo, pero básicamente quiero rescatar que en esas reuniones mensuales hay dos ejes que son centrales. Uno es el aporte de alternativas y opciones en cuanto al abordaje integral que necesitamos, ya sea con especialistas del campo de la salud o de terapias complementarias. Y otra es el valor del encuentro, el valor de la mirada, el valor de la sonrisa, el valor de un abrazo. Esto que este año nos ha costado tanto, porque cuando llegan las primeras consultas
Nosotros no podemos dar un diagnóstico médico, muchas veces ni nos animamos a recomendar un profesional de la salud porque hay una cuestión hasta de empatía entre paciente en el rol paciente-médico, pero sí hay una frase que siempre decimos es: lo peor que puedes hacer es quedarte encerrada. Y este año nos pasó eso, nos tuvimos que quedar encerradas. Hay un tema que quisiera ponerle el acento y es en la doble condición de invisibilidad. La invisibilidad de la condición que en este paradigma todavía hegemónico y que por suerte está tendiendo a romperse, que es la lógica de la evidencia y segmentarnos por órganos. Lo nuestro estaría incluido dentro de lo que es las condiciones o las discapacidades viscerales. Término que quizá esa segmentación no nos cabe del todo porque en realidad lo nuestro es transversal. Esa invisibilidad hace que no usemos bastones, hace que no usemos sillas de ruedas, hace que no tengamos que usar audífonos especiales, hace que nos vean bien, tratamos de estar bien, tratamos de, por lo menos cuando salimos, a veces en casa también, pero cuando salimos particularmente, tratamos de sentirnos bien, de mostrarnos bien. A veces se puede, a veces no se puede. Y el dolor se expresa en la cara, se expresa en el gesto, pero hay otras mujeres más graves que nunca pueden salir de su casa, que miran el sol por la ventana. Esas invisibilidades que tienen que ver con lo médico, con la condición misma, también se asocia con la invisibilidad en la agenda pública y en la agenda social. Algo que es un tema que también está en deuda. Nuestra condición, así como toda la cuestión de los derechos de las personas con discapacidad, hoy siguen, por más que se haya avanzado en algunas cuestiones, siguen sin estar en la agenda pública y siguen sin estar en la agenda política y sin estar en la agenda social. Por eso seguimos peleando, por eso seguimos trabajando y por eso le seguimos poniendo el cuerpo. Si tengo que pensar en un mensaje final, es a quien nos encuentre, a quienes les digamos lo que nos pasa, que nos crean. A esta altura yo no sé qué duele más, si la condición o el descreimiento, o la violencia, o la humillación. Y a los que todavía están, a quienes todavía están transitando por en búsqueda de un diagnóstico, que no pierdan la fuerza y la esperanza. Hay opciones, hay alternativas, hay posibilidades de salida que solo traerán alivio, que no es solamente medicinal, no es solamente la medicina alopática. Esto hay que complementarlo con todo, con una cantidad de cuestiones que giran alrededor. Pero básicamente no se olviden que tenemos derechos, que estamos amparadas en la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, que tiene rango constitucional en Argentina, y que ninguna norma que se dicte en contrario a esta convención es constitucional, justamente por esa característica. Y entonces, que nos crean, que tengan empatía, que comprendan, que ayuden, que acompañen, esa es la mejor tarea que pueden hacer por nosotras.